Hay bibliotecas que se levantan sobre ladrillos, estanterías y silencio. Y hay otras que se despliegan como alas, que se deslizan por los barrios, que se cuelan en las escuelas, que se estacionan en una plaza y abren sus puertas al juego, al saber, a la escucha. Esta es la historia de una biblioteca que decidió no quedarse quieta. Porque trabajé en escuelas rurales y en ese momento Susana Canivano, con su biblioteca móvil, con su colectivito y su bolsita viajera, nos daba las bolsitas. Ella iba una vez, nos daba las bolsitas y nosotros después las traíamos de vuelta. Eso también se repitió después cuando yo pasé al ámbito urbano. Miriam Santiago me hace una conversación de que se estaba organizando un club de los viernes con Sandra Moreno. Bueno, empecé a venir, trabajamos un tiempo, hicimos algunas narraciones, íbamos a las escuelas, a los jardines. En la intendencia, creo que de Balari, sí, fue una especie de ambulancia. No me acuerdo cómo y quién la pintó, pero tenía como unos muñecos, como si fueran unas pinturas de chicos. Y ahí íbamos también con los baúles de libros. Después tuvimos la bibliocasilla, que se parece más a una bibliocasilla, donde hicimos actividades en distintos barrios, en el barrio El Cruz, en el barrio Fonavi, en La Trocha, en fin. La idea también era ir en busca de lectores. Las personas a veces no se animan a venir a la biblioteca porque tienen algún prejuicio, porque se sienten incómodas. Entonces, esa manera era una manera de captar un público que no había tenido la posibilidad de estar con buenos libros y demás. No era solo un vehículo, era una promesa, un rincón con libros, juegos, revistas, cocina, fotografías, un espacio que se armaba y desarmaba como un corazón itinerante. Desde el primer bibliomóvil se promovieron lecturas y se fortalecieron vínculos. La casilla era más fácil porque era una camioneta que la tiraba, pero costaba hacer un recorrido fijo. Entonces, a lo que siempre apuntábamos era a los fines de semana trabajar en los barrios y después, ya cuando había que ir más lejos, había que llevarla. Sen Esteban era nuestro compañero de ruta, que siempre estaba ahí disponible y súper cuidándola a la casilla, que no se cayera nada. Y así que se organizaba con las bibliotecas de los pueblos, con las bibliotecarias, toda una semana o 15 días. La dejábamos más tiempo, así que se hacía todo un cronograma más o menos en el año y era ir circulando. Pero el objetivo era más promover las actividades de la biblioteca y que se acerca. En el verano trabajábamos mucho también en el parque, se movían mucho las revistas en ese momento, hoy ya son una antigüedad las revistas, todo digital, online, y lo infantil. Con lo infantil se enganchaba tanto el adulto, el chico, con el adulto, el padre, y después las nuevas generaciones, cómo se iban incentivando. Y en ese momento, no sé cómo, Analía me contacta a través de eso para acercarme y empezar a trabajar en la bibliocasilla. La casilla hacía muy poco tiempo que la habían adquirido. Yo creo que era la primera o la segunda, donde la casilla, la bibliocasilla era como la perla, ¿no? Porque recién la estaba armando, había un pequeño equipo de trabajo, pero ya tenía libros propios, me acuerdo de las alfombras, bueno, todo ese movimiento que recién se estaba empezando a generar.
la que me da la mano en ese momento y me ayuda y me suma al equipo de trabajo y me enseña fue Janina Dominici. Compartimos todo un verano juntas en la colonia de vacaciones. La casilla estaba instalada allá y durante todo ese verano Janina me enseñó a trabajar en la bibliocasilla. Y bueno, y a partir de ahí me quedé formando parte del equipo, pero siempre siendo eso. Era el equipo estable de la bibliocasilla haciendo extensión. ¿Qué era hacer extensión en ese momento? Eran todas las mismas actividades que se hacían en la biblioteca central, que eran muchas, era llevarlas al resto del partido. Tuvimos sí, visitas especiales y otra cosa que recuerdo fue la salida fuera del partido. Tuvimos invitaciones fuera del partido porque era como una rareza la bibliocasilla. Si bien en Capital había bibliomóvil y en otros lugares eran traffics. Esto de ser una casilla de campo enganchada a una camioneta era algo totalmente distinto. Además, era muy grande, tenía mucha capacidad. No puedo dejar de recordar a Saint Esteban, por supuesto, el gran chofer, cebador de mate y enorme compañero que con toda la paciencia del mundo nos llevó por todo el partido. Con las buenas y las malas, porque te imaginarás que en tantos años nos pasó de todo, divertido, no divertido, pero siempre estuvo ahí, fue un excelente compañero. Empecé con la casilla fines de semana, que me encantó. Fue como, para mí era como, no sé, es como de cuento la casilla, era un móvil muy especial. Y me gustó mucho el trabajo en plazas, me gustó mucho cómo era llegar a los barrios, lo que era la recepción de la gente, que siempre fue súper cálida. Y siempre digo lo mismo, en los lugares más alejados donde mejor te recibían. Entonces era el viaje más largo, siempre tenía la mejor paga. No hablemos de ir a los pueblos que volvías con la panza llena y el corazón feliz. Me acuerdo de cosas divertidas que yo me acuerde. De un día que fuimos a un pueblo, no voy a decir a cuál. Fuimos a un pueblo y termina la actividad, entonces nos hacen pasar a un lugar en donde íbamos a tomar unos mates. El tomar unos mates era como una mesa, era como, no sé, era muchísimo de todo. Entonces yo veía que había como expectativa de que nos miraban y estaba como todo muy dispuesto, tipo banquete era. Y resulta que toda esa gente que estaba ahí mirando y a la expectativa, lo que tenía era como una competencia. Estaban viendo a ver qué torta te gustaba más, qué cosa te gustaba más. Entonces yo no entendía, pero percibía que algo pasaba. Y entonces cuando nos volvimos, me contó Saint Esteban, que fue sí, nuestro chofer de muchos años. Eso me contaba él, que él se conocía todo, las trastiendas de cada pueblo. Pero bueno, esas cosas muy divertidas. Sí, no sé, tendría que pensarlo, pero muchísimos. Lo primero que me acuerdo es que ahí Alicia Martín fue la que me enseñó a hacer préstamo, que me cuesta mucho que me enseñen cosas de computación, porque siempre me costó, me gusta más el papel. Y ella fue como muy paciente, me miró y me dijo, ¿vos no sabés manejar la compu? Bueno, yo te voy a enseñar. Bajá todos los libros de la casilla, me dijo. Y no sé, había muchísimos libros, no terminaba más de bajarlos. Yo digo, ¿qué quiere esta mujer? Bajé todos los libros de la casilla en varios viajes. Ahora ponelos ahí, ponete un canasto al lado tuyo. Ahora te voy a decir lo que tenés que hacer. Devolvé todo, me dijo. Me hizo devolver todos los libros uno por uno para que yo repitiera el proceso de cada teclita, todo lo que hay que hacer. Terminé de devolver todo y me dijo, bueno, ahora lo vas a prestar. ¿Cómo? Digo, me hizo devolver todo esto, ahora me vas a prestar todo esto. Me hizo prestarme todo. Bueno, con la casilla también aprendí esas cosas, ¿no? De muchos sistemas, me ayudó mucho. Y lo primero que me voy a acordar de eso es que era como central. A la casilla no iba cualquier libro, sino iban los mejores libros. ¿Por qué? Porque el espíritu era llegar a un lugar al que hubiese gente que no se iba a animar a venir sola y darle lo mejor, sería como servirle la comida más rica, el manjar más espectacular y enamorarlo. Entonces que a partir de eso viniera esa persona. Entonces tenía como una selección muy preciosa, pensada para chicos, muy chiquititos desde los bebés, para niños tenía como la selección de todo. Para grandes, en donde estaban todos los géneros, desde cuentos, novelas, mucha biografía y demás, y para toda la familia. Y había, por ejemplo, para ir a los pueblos, cosas que me acuerdo de los pueblos, gustaban mucho todo lo que era de cocina,
de manualidades, porque la gente en los pueblos, no sé, cose, teje, cocina, todo eso lo hace muy bien. Y mucha cosa campera, mucha cosa de tradición, esas cosas sí me acuerdo. Y puntualmente, digamos, si vos me decís qué había que hacer, era tratar de siempre conversar para ver qué tipo de actividad tenían pensada y por supuesto como elegir el material que mejor les pudiese venir a ellos, ¿no? Y que tuviera sentido esa lectura, y pasaba. La magia siempre pasaba, porque las chicas en los pueblos, cuando te llamaban, ya habían hecho algún trabajo previo. Entonces ese público que iba, que además es increíble como la casilla convocaba en cualquier pueblo, la gente que llegaba, vos te das cuenta que te estaban esperando, trajiste el libro de tal cosa, te decían, y bueno, no siempre lo había llevado, o sea, en general era muy así. Choferes como él creo que no hubo más en la prolijidad, el manejo perfecto que tenía del móvil, porque después han pasado algunos, pero nadie lo manejó tan bien como él, era viejo, campero. Y el traslado era ir muy despacito, siempre a cualquier lugar al que fuéramos, muy despacito iba él, siempre con mucha precaución, para que no se cayeran los libros ni nada. Que salíamos como extensión por los barrios los fines de semana y en vacaciones de verano íbamos al parque a la hora de la colonia y hacíamos ahí un ratito, iban los chicos. Eso también estaba lindo. Claro, como estaba pensada para la familia, entonces tenía la cocina y Luis Monti era nuestro chef, entonces cuando íbamos hacia los barrios, Luis muy gentilmente se acercaba y cocinaba, y también estaba preparada para fotografía. Alfredo Francusi daba los cursos de fotografía y el revelado blanco y negro. Entonces tenía un sector para poder revelar. Bueno, eso nos quedó pendiente, pero estaba pensado para hacer revelado dentro de la casilla. Y pintura. Pintura era el fuerte con Ana Uriarte, que era el atractivo, y después, bueno, los libros. Generalmente como que organizamos, y Susanita, todos los juegos literarios con de Susanita Aguirre, ella nos hacía los rompecabezas, ahora no me acuerdo, había uno de la princesa, el guisante, que eran muchos libros que comprábamos, bueno, con Susi cuando teníamos esta oportunidad de ir a los congresos de IFLA, y eran libros objetos, entonces tratábamos de replicarlos y hacer esos juegos en la videocasilla. Tenía como una habitación principal, como un reservado y una parte que era como la cocinita y otro reservado. Y se había hecho especialmente como una puerta que se bajaba y se hacía como un escenario. Entonces ahí se podían realizar diferentes actividades. También teníamos títeres y yo había hecho como un telón que lo colgábamos de la puerta, entonces eso nos permitía a los titiriteros esconderlos en la parte de atrás y adelante hacer como el espectáculo. Y la capacidad era grande, o sea, sentados yo creo que entraban 30 chicos y adultos fácil, más todos los que quedaban parados afuera y podían ver. Y después, bueno, adentro estaba organizada como una biblioteca, ¿no? Con sus diferentes sectores, de libros informativos, de poesía, era muy completa. Incluso cuando hacíamos los viajes a la Feria del Libro para hacer la compra, se compraba doble. Se compraba el material para la biblioteca y otro ejemplar para la bibliocasilla. Tenía un stock propio. Y lo que no hacíamos era préstamo cuando llegábamos a los lugares, como las escuelas rurales. O sea, ese material siempre volvía, porque estábamos permanentemente en viaje, todo el tiempo, todo el año. De la biblioteca también nacieron voces que contaban, que tejían relatos en patios, escuelas y plazas.
Voces que no solo leían, narraban, y al narrar abrían mundos. Así surgieron los grupos de narradores, las visitas guiadas, los cuentos al aire libre, las palabras que se volvían puente. Leíamos cuentos infantiles y tratábamos de contarlo. A Carlitos creo que lo conocía mediante el teatro, porque me parece que también iba a teatro, no recuerdo bien. Bueno, comenzamos a contar entre nosotros. Después comenzamos a invitar niños. De los sábados lo hacíamos un fin de semana. Invitábamos a los chicos y le contábamos cuentos. El repertorio también lo teníamos que ir agigantando porque como yo narraba en el jardín, muchos lo sabía. De hecho, no tenía tanto problema, pero los chicos tenían que estudiarlo, leerlo, el cuento como varias veces, como hay que leerlo, para llegar a incorporarlo. Después, los fines de semana, no sé si todos, pero 3 en el mes o 2 en el mes, se incorporó también Ruli Pinedo, que era del grupo de teatro, que yo lo conocía mediante teatro. Bueno, empezamos a incorporar también pantomima. Íbamos a los distintos barrios, íbamos a las placitas, avisábamos que íbamos, o a veces salíamos por el barrio caminando, así llamativamente, con alguna consigna, y bueno, hacíamos pantomimas, vestido de blanco, Ruli y yo, y ellas narraban cuentos. Eso fue bastante tiempo. Pero Magalí Oval, me acuerdo que la escucho leer, la veo, y dije, tiene que narrar. Y ahí empezamos, porque nos juntamos, alguien pedía, yo no sé si Susanita Aguirre, si Miriam Santiago, si Marina Páez, que por qué no les enseñaba a narrar. Y ahí empezamos a formar con Elba Ferreira, las chicas, un pequeño grupo de narración. Y vamos entusiasmando a otras personas, ¿no? Miriam Santiago nos venía ayudando en la Casa de la Cultura, cuando la biblioteca estaba allá y hacíamos horas del cuento. Ella era colaboradora permanente y es una de las que empieza con el grupo de narración. Y formamos ahí, nos juntábamos los viernes, acá en este edificio, en esta biblioteca, en el turno tarde, y buscábamos cuentos, los empezábamos a ensayar, a leer, y nos preparábamos para la histórica hora del cuento, y empezamos a ir a las escuelas y a formar como un grupo estable dentro de la biblioteca y como un servicio más que podía la biblioteca ofrecer, ¿no?, a la comunidad. Bueno, tenemos un grupo de narradores, necesitan que alguien vaya a narrar, allá íbamos nosotros. Y después, cuando empecé a trabajar de docente, trabajé mucho con la biblioteca, con Susana Cañivano en ese momento. Trabajábamos con talleres, venían autoras y hacíamos un trabajo. Los chicos conocieron a varias escritoras. Y bueno, y en las escuelas que tuve siempre contamos cuentos a los chicos. Y después nos invitó Sandra un día, me acuerdo, que me invitó a ser partícipe de Cuentacuentero, un grupo de mujeres que leíamos cuentos y elegíamos, y el que nos parecía mejor para nosotros, lo narrábamos. Narramos, me acuerdo, la primera vez acá en la biblioteca. Y varias veces participamos narrando a los chicos acá, pero a su vez narramos en otras escuelas, en lo de los abuelos, en la escuela especial, y después armamos el grupo Cuentacuentero, que trabajamos con adultos. Teníamos espectáculos y ya hace más de 15 años que estamos con los espectáculos. Cuando me jubilé de docente, entre los proyectos que tenía era venir a contar cuentos, a sumarme al grupo para contar cuentos. Me resultó eso muy placentero y tanto es así que se armó el grupo de cuentacuenteros al que pertenezco, con Sandra a la cabeza en el primer momento,
y ahora seguimos todas juntas, contando para niños, para adolescentes, en las escuelas, en los jardines, para los adultos, y disfrutándolo mucho, mucho. Yo siempre digo que pertenezco al grupo Cuentacuenteros gracias a la biblioteca. Para mí la biblioteca la considero como un segundo hogar, porque venir acá realmente es un placer. Las chicas nos atienden de maravilla, nos orientan qué debemos contar, qué el libro adecuado. Y además hay tanto material, tanto silencio que te lleva a buscar los mejores lugares. Te da lástima ir de la biblioteca, retirarse. Por eso le agradezco tanto. Siempre estuve conectada con mis hijos, con mis nietos y siendo docente. Pero ahora que estoy jubilada, que estoy en este grupo, es como si hubiera vuelto a renacer gracias a la biblioteca. Y gracias a este grupo Cuentacuenteros, que el motor fue Sandra Moreno. Ella nos orientó, ella nos guió, y ahora somos un grupo firme, unido, y el mejor lugar para nosotros es la biblioteca. Amplio, con muchísimo material de lo que busques. Por eso es un lugar envidiable en General Villegas que haya una biblioteca así. Algunos proyectos nacen de una pregunta: ¿cómo llegar a quienes no llegan? ¿Cómo lograr que el libro encuentre a su lector? Nace entonces La Visita, una experiencia que se convirtió en un programa, una puerta abierta a la infancia, a la diversidad, a la escuela rural, a los pueblos. La bolsa viajera cruzó caminos con libros, el baúl llevó lecturas que se quedaban por semanas, la biblioteca tejió redes y recibió premios, pero sobre todo sembró memoria. De lo más interesante que se llamó, nosotros la llamamos La Visita, que no fue un invento nuestro, sino que fue una experiencia que nació en Bernal. Cuando hicimos esa aventura tan gloriosa, íbamos con valijas, con baúles de libros, y dejábamos los baúles en las escuelas. Y esos libros quedaban un mes en la escuela. Y después de un mes, a veces 15 días creo, volvíamos a buscar los libros y antes preguntábamos qué había pasado con esos libros, pero no preguntábamos desde una mirada pedagógica como para saber, ¿viste?, si habían entendido, si no habían entendido, porque el objetivo nuestro era el placer, era recuperar el placer por el libro, el placer por la lectura, porque estábamos convencidas que los lectores, la mayoría de los lectores se forman en la infancia, ¿no? Y el espacio ideal es la escuela. Entonces, el interesante es tener buenos bibliotecarios y buenos libros. La idea también era ir en busca de lectores. Las personas a veces no se animan a venir a la biblioteca porque tienen algún prejuicio, porque se sienten incómodas. Entonces, esa manera era una manera de captar un público que no había tenido la posibilidad de estar con buenos libros y demás. Les hacíamos abordar distintas técnicas. Me acuerdo que una vez un papá, nosotros le habíamos preguntado cuál era el primer libro que había leído él, de qué recordaba, como para ver qué conexión había con la lectura. Entonces, dice, lo único que falta es que me vengan a tomar un examen, dice el papá, era muy cómico, estuvo eso. Bueno, entonces el papá un poco comprendía la importancia de acercarle un libro a los niños. Bueno, todo eso, ese abordaje y esa preparación, ¿con quién la hacíamos? La realizábamos con Susana, porque ella tenía una experiencia espectacular, y nos enseñó a todos los docentes y a todas las bibliotecarias que veníamos a trabajar con ellos. Eso se hacía
previo a que comenzara el año, nosotros hacíamos una planificación de acuerdo a los lineamientos de provincia, pero siempre con el apoyo de biblioteca. Durante ese periodo nosotros abordábamos, digamos, más el plan de biblioteca. No tanto, sí hacíamos lo de la escuela, pero nos adheríamos mucho al plan de biblioteca. Después, desde provincia, fueron llegando otros lineamientos por los cuales tuvimos que adaptar, hacer otro tipo de planificaciones porque se sumaron las capacitaciones docentes, fue creciendo todo ese ámbito y bueno, siempre usamos la biblioteca, pero ya no llevábamos tanto las canastas, porque antes nosotros nos llevábamos canastas, digo yo, o bolsas de libros que se llevaban cada semana o cada 2 semanas, se iban intercambiando con la biblioteca pública. Durante todos esos años venían escritores y nosotros participábamos con los chicos. Recuerdo que Graciela Cabal vino a presentar el libro de Carlitos Gardel en la biblioteca y en la Casa de la Cultura se hizo una obra preciosa con el libro de Carlitos Gardel, donde los chicos de la Escuela 1 y también lo que tratábamos de integrar las bibliotecas y participar con los chicos de las distintas escuelas a la misma vez. Eso era una cosa muy rica que se hacía. Y también abordábamos la producción escrita. Y después se hacían libritos, ferias. Bueno, yo tengo los mejores recuerdos de la biblioteca y en algún momento las chicas con María y creo, no me acuerdo si ya estaban Ana Méndez, Patricia, no recuerdo si era esa época o antes fue. Habíamos visto temáticas, porque la lectura se hacía un poco por temáticas como para ordenarnos más que nada. Entonces hicimos piratas, brujas y bueno, no me acuerdo en este momento, y llevamos a la Feria del Libro los talleres. Fueron el personal de la biblioteca pública y nosotras fuimos a contar cuentos y a desarrollar talleres en la misma Feria del Libro. Yo tengo por costumbre que si alguien me dice que recién llegó a Villegas, le digo siempre que vengan a la biblioteca, porque además de encontrar este edificio hermoso, van a encontrar un montón de gente que las atiende muy bien, que conocen su oficio y lo hacen a conciencia, y siempre vas a encontrar un rinconcito donde sentarte y disfrutar de calorcito en el invierno, de fresco en verano y de un buen libro. La biblioteca se volvió narración, salita, casilla, exposición, viaje. Se volvió voz en los barrios, juego en el patio, inglés para todos. Y en cada rincón donde llegó, dejó una huella. La de una comunidad que se reconoce en sus libros, en sus relatos, en su deseo de seguir moviéndose. Porque una biblioteca que se mueve no solo lleva libros, lleva futuro.